En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia, la paz y el amor de parte de Cristo el Señor estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, antes de celebrar estos sagrados misterios, pidamos con humildad a Dios perdón por nuestros pecados. Tú que has venido a sanar y a buscar lo que estaba perdido, Señor, ten piedad. Tú que eres la puerta que nos conduce al Padre, Cristo, ten piedad. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios de toda virtud, de quien procede todo lo que es bueno, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre y concede que, haciendo más religiosa nuestra vida, hagas crecer el bien que hay en nosotros y lo conserves con solicitud amorosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura. Nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes cuerpo de Dios y construcción de Dios. Hermanos, anteriormente no pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu Santo, sino como a individuos sujetos a sus pasiones, como a cristianos todavía niños. Les di leche y no alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar, pero ni aún ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones los siguen dominando, porque mientras haya entre ustedes envidias y discordias, ¿no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no proceden ustedes de un modo meramente humano? En realidad, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Solamente somos servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe. Y cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta ni el que riega tienen importancia, sino solo Dios, que es quien hace crecer. El que planta y el que riega trabajan para lo mismo, si bien cada uno recibirá el salario conforme a su propio trabajo. Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios, la casa que Dios edifica. Palabra de Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. Dichoso el pueblo escogido por Dios. Desde el lugar de su morada observa a todos los que habitan en el orbe. Él formó el corazón de cada uno y entiende sus acciones. Dichoso el pueblo escogido por Dios. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. En el Señor se alegra el corazón y en Él hemos confiado. Dichoso el pueblo escogido por Dios. El Señor me ha enviado para anunciar
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía a la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando le encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos, pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor. La carta de pedacito que leímos de la carta de Pablo, primera carta de Pablo a los Corintios, el apóstol nos hace llamar la atención sobre nuestra centralidad en la comunidad, nuestra misión como discípulos suyos. De ahí viene que el apóstol se rebele contra aquellos que quieren exaltar el ministerio, la labor, el liderazgo de unos por sobre otros. Por eso dice, cuando uno dice yo soy de Pablo o yo soy de Apolo, ¿no están ustedes procediendo meramente de manera humana? ¿No será que nosotros estamos llamados como cristianos, como discípulos del Señor, a vivir en comunidad y a poner todos esas envidiejas, esos celos aparte? El celo es como la ictericia del alma. El íctero es una enfermedad hepática que provoca el hígado, por supuesto, y que hace que suba el nivel, como dice Juan Luis Guerra, sube el nivel de la bilirrubina en sangre. Y entonces cuando uno se pone amarillo, han visto que a veces un niño nace amarillo, tiene íctero, y hay que dejarlo en incubadora un tiempecito para que la sangre vuelva a sus niveles normales. Entonces se pone como que amarilla la piel, las mucosas. Ese es el íctero en la piel, en sangre. El celo, la envidia en el cristiano y en las comunidades a las que está fustigando el apóstol Pablo es como el íctero del alma, que no se ve, pero empieza a subir esos niveles de rechazo, de división, de separación dentro de la comunidad, a veces en nombre de alguien que tiene autoridad, a veces en nombre de alguien que tiene liderazgo. Por eso Pablo se opone a esto. ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Ustedes fueron bautizados en nombre de Pablo o de Apolo, dice el apóstol en otro momento. Fuimos bautizados en nombre de Cristo Jesús. Es a Él a quien nos debemos. Por eso hace una separación en su carta entre los que se guían por el Espíritu, y eso lo hace constantemente en casi todas sus cartas, sobre todo en el capítulo 8 en adelante de la carta de los Romanos, los que se dejan llevar por el Espíritu y los que se dejan llevar por la carne, los hijos de la luz y de la tiniebla, los hijos de Adán y de Cristo. Es decir, esos binomios antagónicos que menciona constantemente el apóstol nos invita a nosotros a ubicar nuestra vida de fe. Si hemos sido incorporados a la iglesia, hemos sido incorporados gracias a la gracia de Dios, siempre a través de la mediación humana. Por eso dice, ¿quiénes son Pablo y apóstol? Solamente somos servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe. Pero no endiosar ni a Pablo, ni a Apolo, ni a Juan Pablo, ni a Benedicto, ni a Francisco, ni a Harrington, ni a Israel. No endiosar a ninguno de nosotros que somos simples, meros seres humanos. Entonces, ubicarnos para que el Señor
pueda seguir sembrando, poniendo su semilla en medio de nosotros. Uno es el que planta, otro es el que recoge. Pero cada uno de nosotros es responsable personal de la fe que el Señor ha puesto, ha depositado en nuestro corazón. Somos responsables de nuestra fe. Yo no puedo ser responsable de la fe de ninguno de ustedes. Mi misión es predicar, anunciar y dar testimonio del amor de Dios a través de mi vida y de el propio ejercicio de mi ministerio. Pero cada uno de nosotros somos responsables personales, individuales, de nuestra fe. ¿Qué decir de los niños? Ustedes son responsables de los niños mientras son niños. Ya después dejarán de ser niños y ellos tienen que enfrentarse a la vida y a los desafíos de la vida y los desafíos de la fe dentro de la propia iglesia. Por eso Pablo hace la distinción esta de, como a cristianos todavía niños, les di leche y no alimento sólido. Recuerden lo que predicábamos el domingo. El niño necesita que se prepare su estomaguito con la leche materna, después con la papilla o puré, y posteriormente ya está listo para, por sí mismo, elaborar, digamos, destruir los alimentos sólidos. También en la fe, sí. También es nuestro nivel, nuestra profundidad en la oración, nuestra profundidad en el conocimiento de Dios, nuestra profundidad en la espiritualidad. Y somos responsables cada uno de ejercitarlo. Y en el Evangelio el Señor nos menciona la curación de la suegra de Pedro. Bueno, evidentemente hay quien no sabía ni siquiera que Pedro estaba casado, tenía mujer. Algunos otros apóstoles también lo tenían en la época. No se habla de la mujer de Pedro, no sabemos su nombre. Hay quien dice de manera jocosa que por esta curación que el Señor Jesús le hizo a la suegra de Pedro, fue por eso que lo negó después 3 veces, como que nunca le perdonaría que lo hubiera hecho, ¿verdad? Sanar a la suegra, nada más y nada menos. Es una manera de hacer jocosidad con el tema. No se vuelve a hablar de la mujer de la suegra de Pedro, porque parece que se convirtió ella, se puso a servirles, dice el Evangelio, significa que parece que después continuó siendo discípula, así como Salomé y otras mujeres en el Evangelio, Magdalena, que fue curada también. El que iba a ser los curados por alguna enfermedad o dolencia se incorporaban inmediatamente al seguimiento de Jesús. Pasa con los paralíticos, pasa con el ciego Bartimeo, que dejó su jolongo, lo tiró y siguió al Señor. Así pasa con todos nosotros que hemos sido curados en algún momento y hemos seguido al Señor. Hemos sido tocados por la gracia del Señor y lo hemos seguido, porque no tenemos cómo pagarle tanta bondad, tanto amor, tanta misericordia inmerecida en ellos y en nosotros. Por eso el Señor nos invita a dar testimonio de la fe con nuestra vida, no solo de palabras. Recuerden que hasta los demonios hacen profesión de fe. Aquí lo hemos escuchado, como los demonios le gritaban a Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Hay quien dice que los demonios son los teólogos de Jesús, los que hacen profesión de fe de Jesús, pero no por eso son seguidores, no por eso son discípulos. En la iglesia quizás nos podemos encontrar con algunos discípulos que son como estos demonios, que dicen de bocas para afuera, tú eres el Hijo de Dios, tararán, tararán, tan, tan, pero después su vida desdice que el Señor los ha llamado y ellos no siguen su voz, no convierten sus corazones al amor y a la gracia que Jesús ha venido a traernos. Pues que no seamos como estos demonios que hacen profesión de fe verbal, sino que seamos como esta suegra de Pedro, que se levantó enseguida curada, sanada por él, lo siguió y lo sirvió. Esa es la iglesia, que está llamada a seguir peregrinando, siguiendo al único Maestro y Señor. Que así sea. Presentamos nuestras necesidades y súplicas, pidiéndole al Señor por todos aquellos que necesitan ser curados, sanados en su corazón y en su espíritu. Y roguemos al Señor por las intenciones del Santo Padre Francisco para la Iglesia y el mundo. Roguemos al Señor por los que sufren alguna dolencia, los tristes, los enajenados, los enfermos, los presos. Roguemos al Señor por las vocaciones en nuestra diócesis de Brooklyn, Queens, para que cada día sean más los jóvenes que pongan su mano en Jesús, lo sigan, lo imiten y estén dispuestos a servirle. Roguemos al Señor
por nosotros que participamos o seguimos la misa desde nuestros hogares, para que esta palabra inunde nuestro corazón del amor de Dios. Roguemos al Señor. Acoge, Padre bueno, estas súplicas y las que ponemos en tus manos y en tu corazón, te las presentamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que esta ofrenda sagrada, Señor, nos traiga siempre tu bendición salvadora, para que dé fruto en nosotros lo que realice el misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos. Pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección,
y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero que quita el pecado y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Nos
Oremos. Saciados con el pan de esta mesa celestial, te suplicamos, Señor, que este alimento de caridad fortalezca nuestros corazones para que nos animemos a servirte en nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Que pasen feliz miércoles. Gracias.